Hola, hola a todos. Mi nombre es Azalia Arismendi. El tema por el cual vamos a hablar el día de hoy es de las teorías de la personalidad y en cuanto a lo que es las teorías de los rasgos. Iniciando por el primero, que es Alport. Él tenía lo que viene siendo una... consideraba más que nada que los rasgos existían en el sistema nervioso. Como estructura, esto lo guiaba a que la conducta congruente entraba en diversas situaciones. Partió de la premisa que todos tenemos rasgos como por ejemplo lo de dependencia, agresividad, inclusive sociabilidad, pero siempre predominaba un rasgo sobre otro. ¿Ok? Lo que es la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Esto era lo que él tenía en mente. El funcionamiento oportunista, una de las cosas que motiva a los seres humanos es la tendencia a satisfacer necesidades biológicas de supervivencia, lo cual Alport llamaba así al funcionamiento oportunista. Otra de las cosas que él hacía énfasis era tener un esquema de la personalidad, como por ejemplo basado en el yo, conciencia, en lo que es afectividad, en lo que es afectos, sentimientos, lo que son actitudes e intereses, lo que es la voluntad, motivos, sus móviles, también por otro lado las ideas, los valores, la inteligencia, aptitudes y también sus habilidades. Otra de la teoría de los rasgos son que las personas difieren de acuerdo al grado en que poseen ciertos rasgos de personalidad, como lo mencionábamos al principio, que es la dependencia, lo que es sociabilidad, la ansiedad, agresividad y demás. Algunos rasgos tenía él, como por ejemplo rasgos comunes que aparecen en cantidad mayor o menor en todos los hombres. Rasgos individuales también son las características de conducta que no se encuentran esto en todas las personas. Otra de los rasgos, por ejemplo, tenemos un rasgo cardinal, es una disposición un tanto dominante, que casi toda la conducta del individuo parece estar influenciado por tal disposición. ¿Okay? Otro de los rasgos central son los adjetivos o frases que una persona podría usar para describir las características esenciales de otros individuos. Otro rasgo secundario. Esto, por ejemplo, son características específicas que a menudo son de carácter situacional y menos cruciales para la estructura de la personalidad. ¿Okay? Se llegó a un consenso conforme se aclaró que 5 factores primarios surgen de manera típica de la personalidad, y estos son los inventarios de un autorreporte, como el neuroticismo, extroversión, apertura, agradabilidad y también escrupulosidad. Sigamos con el siguiente, que es Cattell. Cattell se ha orientado al descubrimiento de los elementos que configuran la personalidad, que quiere decir al desarrollo de pruebas para poder valorar estos elementos o rasgos. Tiene también definido que la forma de poder conseguir ambas metas era la utilización del AF, que quiere decir análisis factorial. Él tenía 3 métodos de la psicología, en el cual ambos métodos hacen énfasis en rigor científico. ¿Okay? La personalidad que nos dice Cattell va de acuerdo con su origen de rasgos constitucionales, quiere decir determinados biológicamente. Rasgos ambientales, estos son debidos a la experiencia, a la interacción con el ambiente y demás. También de acuerdo con el contenido que tiene Cattell, los rasgos de capacidad o aptitudes también que se reflejan recursos para solucionar problemas. Otro del rasgo que maneja es el rasgo de personalidad temperamental, que quiere decir que es la forma peculiar del comportamiento de cada persona o la tendencia estilística. Otro de los rasgos que vemos son los rasgos dinámicos, que son relacionados con la motivación o causa de ese comportamiento.
De acuerdo con un rasgo de aplicación, por ejemplo, son los comunes que describíamos ahorita, que son aplicables en todos los individuos, y los rasgos específicos, que estos son exclusivos de una persona. El trabajo de Cattell se centra en los primeros que estuvimos describiendo. De acuerdo con la significación, los rasgos superficiales son aquellos que tienen conductas que parecen unidas a nivel superficial, es decir, que realmente no convarían ni tienen raíz casual común. Los rasgos que se ven después de él son los rasgos de fuente o los profundos, son los determinados que por conductas que convarían de forma que constituyen a una emisión de personalidad con una independencia. ¿Ok? Cattell sí estudia lo que son segundos, ya que se considera que constituyen los pilares de la personalidad, esto utilizando la AF, que es el análisis factorial que mencionábamos, para descubrirlos y poder así descubrir la esfera de la personalidad que construía estos rasgos. Otra de las personas que vamos a estar viendo es Eysenck. Eysenck tenía lo que es una noción previa que plantea el estudio de la personalidad como el primer paso de diferencias individuales. Considera dos momentos al estudiar la personalidad. El primer momento descriptivo o estático y el segundo es un momento explicativo o dinámico. El momento descriptivo que él maneja se llama estático por sus características, que se carece de una explicación de diferentes individuales, es decir, que no considera relaciones casuales entre variables observadas al estudiar la personalidad. Si solo se interesa por descubrir el modelo propuesto. Este primer momento lo llevó a Eysenck a cabo a hablar de las categorías como son el carácter, el temperamento y lo físico. Es uno de los considerados como clasificatorio del comportamiento humano. También, además de esto, es necesario elaborar alguna teoría científica con un momento explicativo más bien. El momento explicativo dinámico se refería a que consideran las relaciones entre las variables consideradas al estudiar la personalidad. Aquí nos referimos al planteamiento de conocimientos válidos, eso es por explicar, y lo descrito en un primer momento, como lo estábamos viendo en la parte que tratábamos anteriormente. Se da por sentado que existen las diferencias, ¿sí?, entre los individuos, para así explicar el porqué del comportamiento o el porqué de la presencia determinada a los rasgos y aptitudes en las personas. Por ejemplo, diríamos que Juan es muy sociable que José, o sea, que otra persona. O mejor dicho, por qué Juan es extrovertido y José introvertido. ¿Ok? Él tenía también una de las cosas que eran diferencias para diferenciar las cosas, de que es la descripción de la personalidad. Él decía, el carácter denota el sistema de una persona más o menos estable y duradero del comportamiento conativo. ¿Ok? También podemos ver una de las conclusiones que podemos ver dentro de las técnicas que usaba Eysenck. Su teoría es muy estructurada y bien fundamentada, sin embargo es muy reduccionista. Es decir, que reduce la naturaleza del comportamiento humano a tres tipos, que si bien se involucran en una parte esencial del ser humano, que no explican consistentemente, o sea, en una situación o comportamiento del individuo. Triunfa al explicar obviamente las diferencias individuales en los tres tipos, y además de esto desarrolla lo que es un producto de una adecuada cuantificación de los tipos, lo cual origina que cada individuo sea diferente a otra por la posición que tome en cada dimensión. Ya viendo los tres, obviamente se enfocan en la personalidad y cada quien tiene su punto de vista en cuanto a lo que es la misma.
Entonces, aquí se ve influenciada lo que es la ideología, lo cual lleva a observar condiciones patológicas en los individuos, ¿ok? Ya que el comportamiento es característico de personas mal adaptadas a la sociedad, la que lleva a buscar y encontrar diferencias en la crianza, en la educación, problemas sociales, los puede aceptar, los puede aprovechar. Es depende de cómo tomes tú algún problema y sacar lo mejor de ti para solucionarlo, ¿no? Ver la manera en que puedas moverte ahí y asimismo aplicarlo. Estos experimentos que confirmamos o son hipótesis son parte del quehacer diario de muchos científicos en el mundo contemporáneo y finalmente pues se considera también lo que es valioso el aporte de los tres eh, desarrollándose también en lo que viene siendo la parte cultural, lo que es el proceso de afirmación, los experimentos, y esto requiere reafirmar también lo que es siempre la individualidad de cada persona. Les agradezco mucho por su atención y esto es todo por mi parte. Gracias.